y no lo puedo evitar. Así que gracias por esta oportunidad de crecimiento, reverenda, porque mientras yo me mantenga como estudiante, mientras me mantenga como discípulo, mi conciencia se va a seguir expandiendo para yo seguir aprendiendo. Y cuando yo me levanto, conmigo se levanta, ¿verdad?, las personas que estén en mi círculo sagrado, que estén a mi alrededor. Así es que es importante que nosotros seamos, ¿verdad?, entes de cambio, agentes de cambio, y que mantengamos esa mentalidad de estudiantes, porque así no le damos lugar al ego para que piense que nosotros lo sabemos todo. Realmente nosotros somos facilitadores del camino. Nosotros somos instrumentos, canales, ¿verdad?, del infinito amor que es Dios. Así que mientras nos mantengamos así, ¿verdad?, podemos continuar aprendiendo y continuar dando de gracia aquello que de gracia nosotros recibimos. Que seamos vasos, ¿verdad?, donde se vierte la gracia de Dios para así poderla compartir. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por haberse dado cita aquí, porque pudiendo a lo mejor estar en otro lugar, decidieron estar en el mejor lugar, que es aquí aprendiendo, ¿verdad?, levantando las conciencias y refrescándonos. Así que le damos la bienvenida también a todos aquellos que nos están viendo en vivo a través de las redes sociales, los que nos están viendo a través de YouTube también, y los que habrán de vernos más adelante en la grabación, porque en este momento se encuentran en sus respectivas iglesias. Así que bienvenidos y bendecidos, esta es su casa. Y por las canciones del amor sospechan cuál es el tema, ¿verdad? El tema que quiero compartir con ustedes se titula Alíñate del lado del amor. Y hoy estamos a 26 de febrero. Quiere decir que todavía estamos celebrando el mes del amor, ¿verdad que sí? Y el mes del amor, febrero, es famoso mundialmente, porque en casi mucho, ¿verdad? En mucho, vamos a decir, de los países también se celebra en este mes el mes del amor y la amistad. Y aunque hay países que lo celebran en otras fechas y en otra época, aquí lo importante es que este mes del amor o el Día del Amor viene para recordarnos, para que nosotros nos hagamos conscientes de que no solo un mes o no solo un día, sino que todos los días, cada instante, en todas las decisiones que nosotros tomamos, debemos alinearnos del lado del amor. Porque si nos alineamos de otro lado, nos estamos alineando con la conciencia de ese lado. Así que esto es un recordatorio de tomar conciencia, porque todas las cosas que nos ocurren a nosotros en nuestro caminar son para que nosotros nos hagamos conscientes de las verdades espirituales, ¿verdad?, que son universales. Así que dice la Escritura, ¿qué mérito tienen ustedes de amar solamente a quienes los aman? ¿Qué mérito hay en eso? Sí, es bueno amar a aquellos que nos aman, pero amar a aquellos con los cuales no compartimos conciencia, vamos a decirlo de esa manera, tiene mayor mérito, porque nos transformamos de una manera diferente. Porque ¿qué transformación puede haber cuando tú compartes conciencia con alguien y le amas? Pero hay una transformación y cambio en nuestras vidas cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, alinearnos del lado del amor siempre y trabajar con aquellas personas o grupos de personas con los que nosotros de alguna manera no compartimos su pensar. Ahí sí que hay transformación. Y es que el camino espiritual se trata de tomar conciencia, ¿verdad?, de tomar conciencia de las verdades espirituales que son universales. Y son universales porque nos hacen a nosotros conscientes de que cuando nosotros tomamos esto en serio, nuestra vida da un giro hacia la paz y hacia el entendimiento. Y cuando nuestra vida da un giro hacia la paz y hacia el entendimiento, nos acercamos más a esa conciencia que nosotros llamamos Dios.
porque Dios es una conciencia también, es energía, es vida, es salud. No es hombre, como decía la reverenda en su meditación, no tiene cualidades antropomórficas. Dios es energía divina, energía de bien, energía de amor. Así que si nos alineamos del lado del amor, vamos a estar alineados del lado de esa energía, ¿verdad? Fuente creadora, todopoderosa, donde cuando estamos ahí alineaditos, todo nos sale bien y no hay manera que nos pueda salir mal. Así que lo que nos puede sacar a nosotros de ese giro que hemos dado hacia la paz, de ese giro que hemos dado hacia el entendimiento que nos acerca más a Dios, es que nosotros nos alineemos de otro lado que no sea el lado del amor. Y es que en muchas ocasiones nosotros somos presionados a tomar posturas. Somos presionados a alinearnos de un lado o de otro, ¿verdad? Y esa parecería ser la regla o la norma siempre, de que tenemos que decidir de qué lado nosotros estamos, ¿verdad? Y eso pues nos crea como una disyuntiva. Y es que cuando nosotros nos alineamos de un lado, estamos dejando fuera de nuestro círculo al otro lado. Entonces, nos salimos de la conciencia de unidad. Y al salirnos de la conciencia de unidad, entonces entra el desamor, entra el ego y entran todas esas emociones que no deberían entrar cuando ya nos estamos levantando a una conciencia de paz. Así que decidir parece que es la norma. Y esto de que nos hemos sentido presionados viene desde pequeños, porque desde niños nos están diciendo, los amiguitos, no te juntes con aquel, o estás conmigo o no estás conmigo. Nuestros familiares nos presionan para que no estemos de aquel lado, sino que estemos del lado, ¿verdad? Que ellos entienden que es el lado mejor. Así que esto de tomar postura, esto de tomar lados, es un agente de separación, nos saca de nuestra conciencia de unidad. Ahora, como yo me mantengo en una conciencia donde yo no vaya ni a la derecha ni a la izquierda, donde la gente aprenda a respetarme y la gente pueda entender que mi opinión siempre va a estar alineada del lado del amor, porque no quiero dejar a nadie fuera de mi círculo, porque no quiero alejarme de mi conciencia de unidad. Y mi abuela decía que con la boca es un mamey, y es verdad, porque estamos en este mundo físico experimentando cosas, emociones, y a veces cuando creemos que estamos bien adelante, y creemos que nos las sabemos todas, y que somos los más espirituales, entonces que viene, ¿verdad?, el aprendizaje, para que nosotros volvamos a recapitular, y si nos hemos salido del centro, y si nos hemos desalineado, volvamos a alinearnos del lado del amor. Así que cuando nosotros ya hemos adquirido cierta madurez espiritual, ¿verdad? Cuando ya nosotros hemos adquirido cierta comprensión en asuntos espirituales, entonces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros nos alineamos de un lado o del otro, como dije al principio, nos estamos alineando del lado de la conciencia de ese grupo. Nos estamos alineando del lado de la conciencia de esa persona. Es más, miren, no tiene que ser ni una persona. Si nosotros sentimos algún tipo de ira o coraje y decidimos continuar ahí, revolcándonos en nuestros resentimientos favoritos, nos estamos alineando del lado de la ira. No nos estamos alineando del lado del amor. Y cuando digo con la boca es un mamey, y cuando decía al principio que amar a los que nos aman es fácil, es que ahí es que viene la verdadera expansión en conciencia. Es que ahí es que verdaderamente nos elevamos. Cuando nosotros, en medio de la situación y del conflicto, decidimos quedarnos en el medio. Decidimos estar en balance.
decidimos estar en armonía y decidimos estar en paz, porque hemos decidido que nos vamos a alinear del lado del amor, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si queremos mantenernos en unidad, no podemos abanderizarnos con ninguna otra conciencia que no sea la conciencia del amor. Así que, por nosotros asumir esta actitud, podría ocurrir que si decidimos mantenernos fuera del conflicto, por nuestra salud espiritual, por nuestra salud mental, ¿verdad? Porque hemos ya decidido mantenernos en ese centro, puede ocurrir que nos sintamos excluidos de algunos círculos nosotros, porque no pensamos igual, ¿verdad? Inclusive puede ocurrir que surjan obstáculos y barreras en nuestro crecimiento, en nuestro desenvolvimiento profesional o en nuestro desenvolvimiento espiritual también puede ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, que porque nos sentimos excluidos de algunos círculos, por nuestra manera de pensar, de querer estar enfocados, de haber abrazado el camino espiritual y haber puesto las manos sobre el arado. Y ustedes saben que los bueyes no aran hacia atrás, ¿verdad que no? Los bueyes aran hacia el frente. Y una vez puestas las manos ahí en el arado, tenemos que seguir arando hacia adelante. Podrá ser que nos apartemos por un tiempo del sitio que nos congregamos, eso ocurre. Podrá pasar que dejemos de leer algún libro espiritual. Pero una vez nosotros abrazamos el camino espiritual, podrán pasar muchas cosas, pero nos damos cuenta que esa semilla está ahí, que esa semilla jamás va a morir, y si muere es para resucitar de nuevo. Una vez abrazamos este camino, es difícil que lo dejemos. Pero entonces tenemos que practicarlo, porque la única manera que la gente va a entender nuestra posición, la única manera que la gente nos va a respetar, es que nosotros vivamos la verdad que nosotros creemos y la practiquemos sin dar opiniones, porque nuestra opinión nos interesa solamente a nosotros, nuestra opinión no le interesa a nadie, porque una opinión nuestra, a lo mejor no interpretada de la manera adecuada, puede crear separación, puede sacarnos de nuestra conciencia de unidad. Así que yo no estoy diciendo que es algo fácil, pero es algo que podemos practicar. Y a lo mejor la próxima oportunidad que tienes es en el momento que te sientas con coraje, en el momento que te sientas en un conflicto, decide alinearte del lado del amor. Decide tranquilamente no dar opiniones y irte a un periodo de oración. Y muchas veces ocurre lo contrario, que es que nosotros, como no nos gusta estar excluidos, entonces nos abanderizamos o tomamos un bando por complacer a alguien, ¿verdad? Porque no queremos sentirnos fuera del grupo. Entonces, cuando eso ocurre, que nos abanderizamos de ese lado, no nos sentimos bien, porque probablemente esa no es la conciencia desde la que queremos vivir, movernos y ser. Por eso es que es necesario que nosotros trabajemos nuestra parte interna. Por eso es necesario que nosotros adquiramos fortaleza mediante la oración, mediante la meditación, y si es posible apartarnos por un tiempo del conflicto. Y no podemos complacer a nadie en ese sentido. No podemos hacerlo porque sería un precio demasiado alto para pagar. Estaríamos vendiendo nuestra conciencia y eso es un precio muy elevado. Y es que a nosotros nos ha ocurrido como al pueblo de Israel, que después de haber dado muchas vueltas por las murallas de Jericó, muchas vueltas para que esas montañas se caigan, ¿verdad? Y esas montañas pues son
¿verdad? Nuestros resentimientos, los pensamientos de error con los que nosotros hemos venido trabajando, porque en Unity decimos que tu pensamiento es tu vida. Por lo tanto, hay que trabajar con el pensamiento, ¿verdad? Con esos estados de conciencia que nosotros hemos adquirido tal vez desde la niñez, tal vez en la adolescencia, tal vez con las experiencias que nos ha presentado la vida. Y no podemos volver a levantar esas murallas. Hemos derribado las montañas, hemos derribado las murallas de ese Jericó personal nuestro. Entonces tenemos que seguir hacia adelante, porque no podemos volver a encerrarnos en ella. Y también nos hemos transformado por medio de la renovación de nuestro pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros abrazamos esta fe, y me refiero a Unity, ¿verdad?, que es lo que conocemos en este momento. Cuando nosotros abrazamos esta fe, nuestro pensamiento comienza a fluir de una manera diferente. Comenzamos a pensar de una manera diferente. Comenzamos a actuar de una manera diferente, ¿verdad? Por eso es que es necesario que nos congreguemos, porque el congregarnos nos mantiene en la práctica. Leer, porque leer nos mantiene en la práctica. Y lo más difícil es la práctica espiritual, mantenerse ahí día a día, el pensamiento centrado en Dios, el pensamiento alineado con el amor. Pero oportunidades nos surgen cada instante. Abre esa puerta y salga por ahí y llegue a su casa a ver si los maestritos de su familia no le ofrecen oportunidades de crecimiento a usted. ¿Para qué? Para poderse alinear cuando nos desalineamos. Esos son los mejores maestros. Así que recordemos que cuando tomamos posiciones, cuando nos vamos de un lado o nos vamos de otro lado, no importa del lado que nos vayamos, siempre vamos a estar del lado del conflicto. Siempre vamos a estar del lado del conflicto porque dejamos fuera a los que no están del lado nuestro. Y eso nos saca, ¿de qué? De nuestra conciencia de unidad con la que nosotros hemos estado trabajando. Dice Eric Butterworth, autor de varios libros de Unity, entre ellos Descubre tu poder interno, Economía espiritual y En el fluir de la vida. Pues en este último libro, En el fluir de la vida, él dice que en vez de nosotros tomar posturas, ¿verdad?, disolvamos el conflicto en un tiempo callado de meditación y de oración. Y que con el ojo mental, con el ojo de nuestra mente, dibujemos un círculo de amor donde podamos incluir las personas y las situaciones que estamos enfrentando. Ven que todo es un mundo mental, todo es mental. Todos los conflictos y las batallas están en la mente, pero también está la bendición. Nosotros somos los que decidimos. Entonces, ese ojo mental del que habla Eric en su libro es el mismo ojo sencillo del que habla el Maestro Jesús en Mateo capítulo 6 y verso 22, donde dice, si tu ojo fuese sencillo, todo tu cuerpo estaría lleno de luz. Y cuando nosotros vemos con el ojo sencillo, lo que quiere decir es que estamos viendo las cosas a la luz del Espíritu. Y cuando nosotros vemos las cosas a la luz del Espíritu, es que entonces tenemos visión 2020. Es que entonces nosotros estamos viendo correctamente. La mayor parte de las cosas que nos suceden a todos, incluyéndome a mí, es que no vemos en ocasiones con el ojo sencillo. No vemos las cosas a la luz del Espíritu. No lo vemos como un aprendizaje. Cuando internamente sabemos que alguna lección debemos derivar de eso que nos está ocurriendo en el momento. Así que las cosas debemos verlas a la luz del Espíritu siempre. Y como dije hace un momento, cuando nos mantenemos alineados del lado del amor, cuando somos consistentes en nuestra práctica espiritual, cuando nosotros vivimos conforme, ¿verdad?, a la verdad que nosotros creemos y que hemos abrazado, la gente va a aprender a respetarnos y ya no nos va a presionar para que nosotros tomemos posiciones, porque van a decir, oye, pero es que Mara siempre se mantiene en una posición donde no se abanderiza con nadie, sino que va primero a la fuente, pide guía y dirección, y entonces toma sus decisiones, pero decisiones siempre basadas en el amor.
siempre basadas en el amor. Así que nosotros debemos seguir la guía divina siempre y no podemos presionar a nadie para que esté del lado nuestro. Inclusive no podemos presionar a nadie para que venga a Unity, para que se congreguen nuestros ministerios. Podemos invitarlos, podemos ser facilitadores del camino, podemos proveerles folletos, pero vamos a dejarnos de bobería. Hay personas que no están preparadas todavía. No podemos meterle una presión a una persona que no está preparada. Hace alrededor de 20 años, a mí me ocurrió que yo no estaba preparada y me vi como que forzada, pero Dios tenía un plan y el Espíritu tiene un plan y el plan es perfecto. Me vi presionada a llegar a una iglesia de Unity y mi mente estaba llena de mucho dogma, mi mente estaba llena de mucha tradición, de mucho ritualismo. Y cuando yo llegué allí yo no entendía, porque ese no era mi momento, no era mi tiempo. Yo no entendía de lo que se estaba hablando. Y le dije a la persona, ¿sabes qué? Yo no estoy preparada para esto. No entiendo nada de lo que está diciendo la ministra, esa de que orden divino, no entiendo nada. Pero gracias a esos libritos que nosotros tenemos por ahí y gracias a que en un momento, ¿verdad? Cuando tú estás en el camino, mira, cuando tú estás en el camino, se abren puertas y se abren ventanas. Y siempre, siempre, siempre va a llegar el momento adecuado. Pues seguí poco a poco y hoy estoy aquí, levantándome en conciencia y tratando de ser un instrumento donde yo pueda ayudar, donde yo pueda facilitar el camino a aquellos que estén abiertos y receptivos, porque si la persona no está abierta, no está receptiva y no está dispuesta, no es el momento, olvídese usted. Por más luz que usted le alumbre, negativo.com, hay que esperar. Hay que orar por la persona, claro, hay que orar por las personas. Pero a todo el mundo le va a llegar el momento de reconocer que hay una sola presencia, un solo poder, una sola actividad justa y verdadera. Dios, el bien, la fuente, lo absoluto. Uno le va a llegar más, uno le va a llegar primero, ¿verdad? En la recta, y a otro le va a llegar en otro momento. Pero no quiere decir que ese momento, que el momento tuyo haya sido el mejor. Cada cual le llega a su justo momento de reconocer esta verdad. Así que, si en algún momento se nos pide a nosotros asumir una postura, o se nos pide abanderizarnos, ¿verdad?, de algún lado, recordemos que nuestra conciencia siempre debe estar alineada con nuestra responsabilidad espiritual. Las decisiones las vamos a tomar alineados con nuestra responsabilidad espiritual. Si estamos alineados del lado del amor, seguramente no vamos a tener problemas. Y es importante que no solamente amemos, sino que actuemos desde el amor. Porque usted puede amar, pero puede haber personas que usted no las trate desde el amor. Entonces estamos perdiendo una oportunidad maravillosa y grandiosa de poder expandir nuestra conciencia y levantarnos a una conciencia de paz, a una conciencia de entendimiento y de que ésta nos acerque más a Dios. Así que todas son oportunidades. Si usted viene aquí a buscar el pan espiritual o va a otro sitio, ¿verdad?, el que sea, a buscar el pan espiritual, es porque dentro de usted a nivel consciente o inconsciente hay un compromiso que trasciende, definitivamente. Primero con usted mismo, ¿verdad? Así que es que ya comenzamos a escuchar el llamado eterno de nuestra alma. Y ese llamado ha estado ahí, pero el ruido de nuestra mente y las voces de lo externo no nos han permitido escucharlo. Pero cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, congregarnos o decidimos abrazar el camino espiritual, entonces comenzamos a oír ese toc toc ahí, que siempre ese llamado ha estado, porque es eterno, no cesa. Y entonces podemos discernirlo. Por lo tanto, para que nosotros podamos lograr nuestras metas espirituales, es imprescindible que nos mantengamos fuera del conflicto. Es imprescindible que nos alineemos del lado del amor siempre. El que siembra conflicto, dicen por ahí, que cosecha
tempestades, ¿verdad que sí? Así que en este tiempo que estamos viviendo, más todavía, es importante que día a día, esto no es una meta a largo plazo, esto es en el momento, esto es día a día, decidamos nosotros, hoy voy a tener un día maravilloso, voy a estar fuera del conflicto y voy a estar alineada del lado del amor. La gente no necesita que los empujemos, la gente necesita que nosotros los aceptemos. La gente necesita que nosotros los incluyamos. La gente necesita que nosotros los amemos. La gente necesita de la conciencia de unidad que nosotros predicamos. Eso es lo que la gente necesita, no que los empujemos a alguna religión. Así que podemos invitarles, pero nunca presionarles. Así que la invitación hoy es alinearnos siempre del lado del amor, a saber que cada uno de nosotros puede ser un puente donde pueda unir a las personas, donde pueda lograr una buena comunicación en las personas sin tener que tomar posiciones ni tomar lados, ¿verdad? Que puedan comprometer la conciencia por la que hemos trabajado hasta el día de hoy. Y miren que hemos trabajado mucho para estar aquí. Así que recuerden que nuestro destino es volvernos amor. Dios les bendice, Dios les guarda y gracias por compartir este ratito de reflexión. Bendiciones.